noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. Este viernes el gobierno enviará a la Asamblea el proyecto de ley de crecimiento económico. La propuesta normativa es en materia tributaria y no incluye el incremento del impuesto al valor agregado IVA. 16 millones de dólares es el monto que tiene en disponibilidad Banecuador para auxiliar con créditos a los comercios saqueados en las manifestaciones registradas en todo el país. Petroamazonas necesitará 48.3 millones de dólares para reparar los daños causados por la toma de varios campos petroleros durante el paro por parte de grupos ajenos a la operación. En las noticias internacionales, reacciones en contra de los representantes de varios países en la Organización de Naciones Unidas tras el escaño que consiguió Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de esa organización. Y en los deportes, la Confederación Sudamericana de Fútbol designó las sedes para las finales de Copa Libertadores y Sudamericana del 2020. Mañana viernes 18 de octubre el gobierno enviará a la Asamblea el proyecto de ley de crecimiento económico. La propuesta normativa es en materia tributaria y no incluye el incremento del impuesto al valor agregado IVA. Las reformas laborales, en cambio, deberán esperar hasta culminar el proceso de diálogo. El gobierno nacional ratifica que el proceso de diálogo se mantiene, que por eso tras las conversaciones con el movimiento indígena que iniciaron el pasado domingo, el presidente de la República se ha reunido con diversas organizaciones. El CONGOPE, con la AME, con la FENAC, con el FENOC, con el movimiento afroecuatoriano. Los ministros, en cambio, han iniciado un recorrido por las diferentes provincias del país en ese mismo objetivo. Los únicos que sí quedaron de lado fueron los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, que en horas de la mañana habían anunciado una nueva jornada de movilizaciones para el 30 de octubre, y aunque en la tarde fueron hasta Carondelet, la decisión del presidente ya fue tomada. El gobierno no quiere paz, el gobierno quiere que haya movilizaciones. Vamos a seguir las movilizaciones. Porque entendemos que si es que hay una movilización prevista, el diálogo ya no es parte de la agenda. Y no fue la única determinación del jefe de Estado, pues también se resolvió cómo se enviarán los proyectos de ley a la Asamblea. El de materia tributaria deberá llegar este viernes al Legislativo. No va a existir un incremento del IVA, eso no consta en el proyecto de reforma tributaria. Las reformas laborales, en cambio, deberán esperar a que se culmine con el proceso de diálogo. Igual camino tendrá el decreto que sustituirá al 883, principalmente en lo referente a los subsidios de los combustibles. Para desmontar todo el esquema, pero bajo un concepto de focalización, de priorización. Y que por eso en este sentido las conversaciones se mantienen, afirmaron los funcionarios. Alex Llanos, Medios Públicos. El vicepresidente Otto Sonnenholzner mantuvo reuniones con representantes de sectores productivos, sociales y municipales para llegar a acuerdos tras la derogatoria del decreto 883. Este jueves el vicepresidente Otto Sonnenholzner se reunió con representantes de la Asociación de Municipalidades y del Consorcio de Consejos Provinciales, quienes presentaron propuestas sobre el subsidio a los combustibles para la elaboración de un nuevo decreto tras la derogatoria del 883. Que pueda ser gradual el incremento de los combustibles, 2 centavos por mes, por ejemplo. Una parte y otra parte podrían tipificarse a través de otros insumos como por ejemplo Netflix, TV Cable, Uber. Representantes de AME y CONGOPE se volverán a reunir este viernes con el Ejecutivo en Guayaquil para abordar además vías para la devolución del IVA a los GATS. Las cámaras productivas también se reunieron con el vicepresidente. Ellos proponen que el IVA no se toque y en torno al subsidio a los combustibles mencionaron. Subsidios no deben satanizarse, son herramientas de desarrollo, pero tienen que cumplir 3 requisitos. Tienen que ser temporales, tienen que estar focalizados y tienen que estar financiados. Organizaciones campesinas, pueblos y nacionalidades se sumaron al diálogo este jueves y solicitaron mayor respaldo a proyectos agrícolas. La legalización de tierras, la comercialización, la producción, que se dé viabilidad a los proyectos tanto en el MAGAP.
La próxima semana estas organizaciones volverán a dialogar con el segundo mandatario y contemplan realizar una marcha pacífica en Quito a mediados de noviembre para presentar al presidente Lenín Moreno las propuestas finales. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y el presidente Lenín Moreno visitó a los propietarios de los locales comerciales ubicados en los alrededores de la Contraloría General del Estado, afectados por los saqueos durante las protestas de los últimos días en Quito. Junto a directivos de Banecuador, entregó créditos para que puedan reactivar sus negocios. El gobernante de la nación acudió a media mañana a una de las zonas más conflictivas de las protestas que se dieron en Quito. Constató los daños en la infraestructura del edificio de la Contraloría y visitó los negocios saqueados por los, entre comillas, manifestantes. Junto al máximo personero de Banecuador, entregó ayudas económicas para que puedan reactivar sus emprendimientos. Entró cualquier cantidad de gente, delincuentes, vándalos, ingresaron por las puertas. Durante su intervención, la máxima autoridad del país dijo que no permitirá, mientras dure su mandato, protestas que deriven en vandalismo y violencia. A eso se unieron grupos agresivos de correístas que hicieron esto. Y alertó sobre algo que en verdad le preocupa. Tengo una peligrosa alerta, y se los digo con toda sinceridad, de que gente de Quito y de las ciudades de la sierra está adquiriendo armas. Les advierto que es prohibido. Expuso que oportunamente le dirá al país quiénes están detrás y quienes buscan el interés de beneficiarse con los subsidios a los combustibles. Ya lo sabrán en su debido momento. La gente me conoce. Según Banecuador, hasta el momento se han entregado 60 operaciones de crédito en Guayaquil, San Borondón y Quito. Javier Ceballos, Medios Públicos. 2.000 millones en pérdidas es la cifra que maneja el gobierno nacional como resultado de las jornadas de protesta y por lo cual se anunciaron medidas de compensación. Así lo dio a conocer el ministro de la Producción, Iván Montaneda. Como por ejemplo, hemos aplazado las declaraciones de impuestos en el SRI, el IES también está contemplando ciertos diferimientos porque reconocemos que en estos días no se pudo producir, el Ecuador se paralizó afectando de manera importante el flujo de las empresas. Adicionalmente a eso, la banca pública a través de Banecuador, a través de CFN, también hemos activado líneas de crédito preferenciales para aquellas empresas que necesitan recursos inmediatos y que puedan compensar sus flujos de caja. 16 millones de dólares es el monto que tiene en disponibilidad Banecuador para auxiliar con créditos a los comercios saqueados en las manifestaciones registradas en el país. Son apoyos financieros de hasta 20.000 dólares que tienen una tasa de interés del 8,9%. La entrega de este tipo de créditos tiene como misión apoyar a los comerciantes en dos campos. El primero, que los dueños de negocios reciban un impulso económico si las ventas no fueron las esperadas como consecuencia de las manifestaciones. Segundo, que el capital que reciban sea el motor de arranque para comenzar de nuevo si las pérdidas fueron totales por saqueos o demás hechos violentos. A nuestra gente, a la gente que tiene crédito en el banco, les estamos invitando para que vayan a pedir unos meses de gracia que les estamos dando también en caso de tener complicaciones de pago. Pero mucha atención, desde Banecuador se alerta al país que existen personas que se toman el nombre de la institución y del propio presidente del directorio para gestionar los créditos a cambio de la entrega de dinero. Aquí un mensaje a la ciudadanía, los créditos son gratuitos, acérquense al banco o llámenos, nosotros los vamos a ver. Estos apoyos económicos de la línea SOS van desde los 10.000 hasta los 20.000 dólares, tienen un interés del 8,9% y con un periodo de gracia que puede llegar hasta los 3 años. De 10.000 dólares cada uno sin garante o 20.000 dólares con garante, hasta 20.000 dólares con garante, a todos los negocios que han tenido alguna afectación. Si tiene dudas, vaya a cualquier agencia de Banecuador y pida asesoría. Según los personeros de la entidad pública financiera, existe un compromiso de cumplir el pedido del jefe de Estado de que el trámite de estos préstamos sea expedito y sin mayores requerimientos burocráticos. Javier Ceballos, Medios Públicos. Según se informó, Petroamazonas necesitaría 48.3 millones de dólares para arreglar los daños causados por la toma de varios campos petroleros durante el paro que duró 11 días. Petroamazonas estima realizar una inversión de 48.3 millones de dólares para remediar los daños. 20 campos en las provincias de Sucumbíos y Orellana dejaron de operar entre el 7 y el 13 de octubre.
hecho que será motivo de investigación. Los daños provocados en los pozos petroleros, el robo de cables y de material sensible en los pozos petroleros en la Amazonía. El dinero que se necesitará, según la estatal petrolera, será 33.9 millones para reacondicionamiento de pozos, 10.1 millones para materiales, tuberías y accesorios, 3 millones para remediación ambiental y 1.3 millones para pagar el stand-by de las torres de perforación y de reacondicionamiento. Según el analista petrolero Fernando Santos, las pérdidas por ingresos petroleros no percibidos son cuantiosas. A 200.000 barriles diarios por 10 días. 2 millones de barriles son 100 millones de dólares solo de producción. El sistema de oleoducto transecuatoriano dejó de operar a las 13 horas del 9 de octubre por la falta de crudo debido a la afectación en los campos. Por eso se notificó a todas las empresas internacionales la vigencia de la cláusula de fuerza mayor. Cuando por una causa imprevista no se puede exportar, se aplica esta cláusula, sino que son circunstancias fuera del control del Estado. Es una cláusula muy común. Con lo cual no existirán acciones legales contra el Estado. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, se reunió con gobernadores y otras autoridades amazónicas para conocer sus necesidades en materia de vialidad, empleo e infraestructura. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de Petroamazonas en la ciudad de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. El acuerdo que se ha llegado con los líderes indígenas es que se trabaje con la gasolina extra y que trate de evitarse incrementar los precios del diésel. Entonces en eso estamos trabajando y se está socializando todo esto para llegar a un acuerdo. Mire, eso estamos todavía analizando, vamos a ver, obviamente no en las proporciones que inicialmente. Y el sector ganadero en el país sufrió pérdidas en la comercialización de leche por 5 millones de litros diarios durante los 11 días de paralización. El cierre de las vías y carreteras afectaron la movilización y venta del producto. Las últimas manifestaciones registradas tuvieron como denominador común el cierre de vías y carreteras a lo largo y ancho del país, una situación que sin duda alguna afectó al sector ganadero del país, sobre todo en la comercialización de leche. Solamente en leche tenemos alrededor de 5.200.000 litros que se producen a diario. Muchos se lograron salvar haciendo queso, otros no. Entonces, para que vean la afectación que puede tener por día solo un sector. Los propios campesinos ganaderos de las comunidades de la zona centro del país se vieron afectados en la comercialización de su producto debido a los bloqueos viales. Sector porcícola, toda la cadena pecuaria en realidad se afectó de sobremanera. No obstante, para el funcionario hay que dejar de lado lo sucedido y mirar hacia el futuro. Sobre todo indica hay que aprender de las experiencias, por lo que el gobierno apuesta al cooperativismo y a la tecnología para poder reactivar y desarrollar al sector. Como le dije, el cooperativismo número uno, no podemos hacer economía de escala ni diluir precios si no nos juntamos. Los propios campesinos han demostrado que tienen una gran fuerza de integración y cooperativismo. Si ellos juntaran esa fuerza de integración para producir, créanme que sería una potencia productiva. Según cifras preliminares de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la agricultura y la ganadería perdieron 12 millones de dólares en ventas locales y dejaron de exportar alrededor de 5 millones al día. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 2 de los 54 policías que fueron secuestrados en el sector de San Miguel de Común, en el norte de Quito, se recuperan de los golpes recibidos en las manifestaciones. Uno de ellos tendrá que ser intervenido en 2 ocasiones. Ellos son parte de los 182 uniformados que atendió el hospital de la policía durante la emergencia. Intentan borrar estas imágenes de su memoria y continuar con su recuperación. Eduardo y Luis, nombres protegidos por seguridad, fueron parte de los 54 policías secuestrados que permanecieron en el estadio y la iglesia de Calderón en el norte de Quito por más de 5 horas. Que nos querían inclusive quemar, nos querían golpear, no querían atentar contra nosotros, indicando que nosotros hemos atentado contra la vida de otras personas, con lo cual no era real. Nosotros no podíamos resistirnos porque en el transcurso de la tarde había personas que llegaban ya en estado etílico, se notaba que ya llegaban solo con la maldad.
Los momentos dramáticos fueron registrados en los celulares que escondieron para comunicarse y pedir sus rescates. Y de dos en dos nos golpearon, nos bajaron. El impacto psicológico que vivimos ese día, tanto para nosotros como para nuestras familias, en las casas estaban súper preocupados porque no sabíamos del fin que íbamos a tener. Los manifestantes les quitaron los celulares y destruyeron sus equipos para impedirles movilizarse. Desde cascos hasta las botas. 17 se quemaron ese día. 17 patrulleros totalmente destruidos, 2 UPCs quemadas. Las heridas cicatrizan poco a poco, pero Eduardo tendrá que ser intervenido por 2 ocasiones en su rostro. Tiene una fractura cerca del ojo. Tengo fracturada en 3 partes de la nariz, golpes aquí, atrás del oído, el brazo, en el pecho. Fisura en las costillas, fracturado un dedo del pie, de igual manera golpeado por todo el cuerpo. Luis y Eduardo no comprenden por qué la inusitada violencia contra ellos. Nosotros somos amigos de la comunidad. Valeria Villarruel, Medios Públicos. En los 11 días de protestas, 135 trabajadores de la comunicación fueron agredidos, según Fundamedios. Uno de ellos es David Bárcenas, trabajador de los medios públicos. Una piedra impactó en su ojo y sus lentes evitaron que pierda la visión. Al escoger esta profesión estaba consciente de los riesgos, pero siempre le apasionó estar detrás de una cámara para informar. Ha cubierto todo tipo de protestas, pero jamás había sido agredido. Sin embargo, el sábado 12 de octubre fue diferente. La violencia se desbordó en contra de los medios de comunicación. David Bárcenas trabajaba en una jornada especial. Los hechos tenían su epicentro en el edificio de la Contraloría en el centro norte de Quito. Entre forcejeos, Bárcenas impidió que el camarógrafo Byron Espinosa y el reportero César García sean maltratados. Solo vi una sombra que venía con todo. Entonces yo lo que hice fue agachar la cabeza y aguantar el golpe. Me sacaron 2 vidrios del pómulo, entonces es producto de los lentes. Ese día su madre estuvo pendiente del trabajo del primero de sus hijos. Empezó a preocuparse cuando no respondió sus mensajes y llamadas. Un cierto tiempo que me decía, mamá, estarás tranquila. Es todo lo que yo le pedía, de favor, que se cuide. A David le invadía la angustia. Una hija de 3 años. ¿Qué hubiera pasado si perdía el ojo? Por ejemplo, ahorita mi hija los primeros días se asustaba. David estará fuera de la búsqueda de la noticia durante un mes. El próximo viernes será operado. Tiene una abertura así y así como cruz. Pero mientras eso ocurre debe permanecer en reposo. No puede cumplir con sus actividades en casa ni cuidar a su hija. Le retiramos de la casa y a la tarde mi nuera le retira. Dijeron que en un año tengo que regresar. Ese producto puede ser de que yo me quede ciego. Según Fundamedios, en 12 días de enfrentamiento, 135 periodistas entre reporteros, camarógrafos y fotógrafos fueron agredidos a escala nacional. Recibieron ataques físicos y verbales, fueron acosados e impedidos de realizar sus coberturas. Hubo retenciones y daños de equipos. Valeria Villarruel, Medios Públicos. Toda nuestra solidaridad para David y que se recupere pronto. Les contamos que en el Complejo Judicial de Cuenca se desarrolló una audiencia de carácter privada en la que el juez de garantías penales William Sangolquí dictaminó una pena de 4 meses de privación de libertad en contra de Pablo Israel C., estudiante de la Universidad de Cuenca, quien participó en las protestas violentas registradas en la capital Azuaya. Pablo C., de 23 años de edad, aceptó los cargos de incitación a la violencia y reconoció que alentó a los manifestantes a amarrar cables entre los postes para impedir el paso de los uniformados, además de lanzar bombas contra la fuerza pública. La sanción se basó en el artículo 348 del Código Orgánico Integral Penal. Y durante el paro en Quito se registraron ataques a contenedores de basura valorados en $2.000 cada uno. Incluso los camiones recolectores fueron secuestrados. El municipio registró el aumento de 5.000 toneladas diarias de basura entre llantas, piedras y botellas de vidrio que utilizaron los manifestantes. Llantas, cartones, ramas de eucalipto, alambres, botellas de vidrio, piedras, adoquines fueron los principales materiales que usaron ciertos manifestantes que generaron desorden y violencia durante los 11 días de paro en Quito. Especialmente han sido afectadas las mamposterías de las casas, lo que es adoquinamiento, semaforización y luminarias. Incluso contenedores de basura valorados en $2.000 fueron dañados por los manifestantes, sumando pérdidas por $500.000. También camiones recolectores fueron secuestrados. Hemos constatado cómo han existido actos hasta vandálicos y criminales dentro del centro histórico de nuestra ciudad.
En la capital se recogen diariamente 2.200 toneladas de desecho. Sin embargo, durante las protestas se generaron alrededor de 5.000 toneladas de basura, lo que dificultó la operatividad de la empresa pública metropolitana de aseo. Han destruido las calles, han destruido paredes, han grafiteado, han roto aceras, han roto veredas, con una agresividad nunca antes vista en las marchas en nuestra ciudad. Incluso estudiantes de distintas universidades ayudaron en la recolección de basura y escombros en el sector del Arbolito, donde se registraron mayores índices de violencia. Montículos de tierra, quema de llantas. Los desastres, escombros y más. Santiago Tello, Medios Públicos. 20 horas 22 minutos. Esta noche nos visita la gerente general de la empresa metropolitana de aseo del Distrito Metropolitano de Quito, Yolanda Gaete, con quien conversaremos sobre la afectación en los trabajos de recolección de basura en la capital durante las manifestaciones. Economista, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Bueno, ¿está restablecido ya completamente el servicio de recolección de basura en la capital? Así es, en los últimos 3 días, 4 días ya, con el día de hoy hemos podido restablecer el servicio a toda la ciudad y a todo el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué es lo que pasó durante estos días de manifestaciones? Entendemos que hubo personas, vándalos, que se dedicaron a afectar los basureros, los contenedores de basura en varios puntos de la ciudad, ¿no? Así es, realmente la agresión que sufrió todo el equipamiento que tiene la empresa, además la maquinaria ha sido considerable. Los primeros 2 días de las manifestaciones nosotros tuvimos una afectación cercana a los 100 contenedores. Estos contenedores eran los que estaban ubicados en las avenidas principales de la ciudad y eran precisamente los que habíamos reemplazado luego del deterioro que sufrió el sistema de contenerización, es decir... ¿Eran nuevos? Eran reparados o nuevos, ¿sí? Ya. Entonces, es decir, la pérdida es doble. Adicionalmente, frente a tanto daño, las empresas aseguradoras obviamente incrementan el deducible, la prima aumenta y tenemos además un daño adicional que es que estábamos en una etapa de excepción, en un estado de excepción y adicionalmente fue por actos de vandalismo, entonces el seguro difícilmente nos va a cubrir estos daños. Bueno, sin duda, entonces esto significará una pérdida para la empresa en cuanto a esa responsabilidad de tener que reponer todos estos insumos para poder cumplir con la tarea que ustedes diariamente la hacen, ¿no? Obviamente que es una pérdida importante para la empresa, no tan solo en términos económicos, porque no llegó el daño en los 2 días, sino los últimos días de las manifestaciones también hubieron daños adicionales a nuestros contenedores. Entonces esto supone por un lado un costo financiero, pero por el otro lado también una demora en tiempos, porque habíamos trabajado 4 meses de manera ardua en mejorar el sistema de contenerización y si tenemos contenedores dañados, y especialmente que eran los que habíamos repuesto, todo el programa, la programación para mejorar el sistema se retrasa y usted sabe que el tiempo es dinero y eso afecta a la empresa en todo sentido. Además de los contenedores, ¿se registró algún otro daño en otro tipo de elementos de la cadena del sistema del servicio de recolección de basura? Obvio, tuvimos daños a maquinarias, tuvimos daños a nuestros vehículos. ¿Qué tipo de maquinaria se dañó? Tenemos los recolectores de carga frontal, carga posterior, carga lateral, que son para las diferentes modalidades o servicios que nosotros prestamos. Son vehículos de estos, son ¿no? vehículos, Se refiere a vehículos. Exacto, tuvimos vehículos pequeños, las maquinarias normalmente son los recolectores, tenemos vehículos pequeños, camionetas, tenemos canters, que son unas volquetas de menor capacidad, y todos esos vehículos fueron afectados. Para todos es conocido que nuestros vehículos fueron retenidos, tuvimos 10 vehículos retenidos. Estos vehículos sufrieron daños en las llantas, nos retiraron el combustible. Uno de los vehículos fue utilizado en las imágenes a nivel nacional, hemos visto cómo fue utilizado para transportar o trasladar a los manifestantes. El día de ayer pusimos precisamente la denuncia en la Fiscalía porque no se puede permitir que estos actos se repitan. Estamos hablando de bienes públicos que tienen un propósito específico, que es un servicio público y básico.
no se puede interrumpir, no se puede dar otro uso diferente a estos vehículos. Por eso nosotros hemos puesto la denuncia para que la Fiscalía actúe contra las personas que realmente le dieron mal uso y agredieron a nuestras maquinarias y nuestros activos. Claro que sí, las autoridades correspondientes tendrán el trabajo de identificar a los responsables de estos actos vandálicos y que finalmente ellos puedan responder ante la justicia por sus actos excesivos registrados durante esos días. ¿Se ha cuantificado económicamente cuánto ha significado en pérdidas para la empresa esos días de manifestaciones y de violencia que se registró en distintos puntos de la ciudad? No, estamos en esa tarea aún porque, como usted comprenderá, mientras no terminemos realmente de restablecer todo el servicio y además identificar los contenedores, porque hubieron contenedores destruidos. Me olvidaba, bueno, ya abordo enseguida. Mientras determinemos el estado preciso de cada contenedor, los costos que nos significará la reparación de la maquinaria, no podemos determinar. Adicionalmente, nosotros tenemos como servicio las baterías sanitarias. Nosotros prestamos en estas condiciones o ubicamos baterías sanitarias como corresponde en la Plaza Grande para que de alguna manera cubran las necesidades de las fuerzas militares y policiales que estaban en esa zona, pero también teníamos que atender las necesidades de la población especialmente indígena que llegaba o que llegó al Parque El Arbolito, la Universidad Central, la Universidad Católica, la Politécnica y la Salesiana. Y de esos baterías sanitarias tuvimos el daño, nos reportaron el daño de 17 baterías, más la desaparición de 4. Tenemos una batería ubicada, por ejemplo, ya en el Trébol, que está realmente inservible. Son costos adicionales que también vamos a tener que reponer y frente a los cuales también la Fiscalía va a tener que investigar. Claro que sí, mientras se perdían todos estos insumos necesarios para cumplir con la tarea de recolección de basura en la capital, se incrementó también el nivel de basura en la ciudad durante esos días, ¿no? Obvio, que ese es el otro costo, porque mientras más basura haya, el costo nuestro se incrementa, porque tenemos, digamos, más o menos un costo por tonelaje. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que duplicar el esfuerzo en personal, hemos extendido las horas de trabajo, hemos incrementado jornadas adicionales, hay consumos adicionales de combustible, de repuestos, de costos de operación y mantenimiento. Entonces, todo eso nos genera un costo bastante importante y adicionalmente lo que significó tener la basura para las familias dentro de sus hogares o en el espacio público. Claro que sí. ¿En qué porcentaje se incrementó el nivel de basura en la ciudad durante esos días? Bueno, si consideramos la cantidad de escombros que hemos levantado, siquiera tenemos un 100% de incremento. Más allá de que lo que recogemos como escombros ya son cenizas, es la basura realmente minimizada a su mínima expresión, pero la cantidad que se quemó fue realmente asombrosa, una capacidad de generación de basura. Nosotros empezamos a acumular la basura en el Trébol por efectos de mayor velocidad en el retiro de los residuos sólidos al centro o a la ciudad. Solo podemos entrar con vehículos de mediana capacidad. Esos vehículos retiraban los escombros y los llevaban al Trébol, de tal manera que en la noche podíamos sacar con vehículos de mayor capacidad el volumen. Pero era impresionante si uno se imaginaba que eso era básicamente basura quemada o escombros quemados, llantas, y si uno se imagina cuál hubiese sido el volumen original, y eso de 3 días multiplicado por 4, realmente Quito sufrió un embate, un ataque impresionante. Bueno, entendemos que ya el servicio está restablecido a pesar de las limitaciones y de los problemas que se registraron, pero se está cumpliendo con el trabajo en todo el distrito metropolitano, ¿no? Así es, hemos hecho una tarea realmente titánica. De manera articulada, las empresas, las instancias municipales, incluida la MT, tuvimos más de alrededor de 2.000 personas, toda la maquinaria municipal que pudimos sacar, y eso permitió realmente levantar los escombros en día y medio. El día lunes teníamos ya el 90%
de los escombros levantados. Al mediodía toda la ciudad prácticamente estaba libre. Empezamos el día martes a trabajar con las parroquias y a las 72 horas ya teníamos prácticamente restablecido el servicio de recolección y limpieza. Muy bien, en buena hora. Muchas gracias, señora gerente, por acompañarnos. Mil gracias. Agradecemos a Yolanda Gaete, ella es gerente general de la empresa metropolitana de aseo del Distrito Metropolitano de Quito, por ofrecernos información sobre el trabajo que cumple esta empresa municipal y los problemas también que se registraron durante los días de manifestación, sobre todo en el centro norte de la ciudad de Quito. 20 horas 31 minutos. Les contamos que Luis Miguel Reyes fue nombrado como nuevo gerente general subrogante de la aerolínea empresa pública TAME. Reyes cuenta con experiencia en el campo aeronáutico y 33 años de servicio en distintas empresas de aviación. El nuevo gerente de TAME aseguró que entre sus objetivos primordiales está el fortalecer la conectividad, seguridad y calidad en el servicio aéreo en nuestro país. La Fiscalía General del Estado ejecutó el allanamiento del edificio de la Prefectura de Pichincha como parte de las investigaciones que se llevan en contra de su titular, Paola Pavón, a quien se acusa del delito de rebelión. En la operación denominada Paz intervinieron un total de 11 fiscales y un grupo de apoyo de la Policía Nacional. La noche de este miércoles, los funcionarios allanaron las instalaciones de la Prefectura de Pichincha en el centro de Quito como parte de las investigaciones que se lleva en contra de su titular, Paola Pavón, a quien se le acusa del delito de rebelión. El viceprefecto Alexandro Tonelo aseguró que la entidad está prestando todas las facilidades para que se realicen las indagaciones correspondientes. Bueno, están revisando computadoras, están revisando la oficina de la prefecta, el ambiente en el cual trabajaba, nos preguntaron cómo está dispuesta la estructura organizativa del gobierno provincial en el edificio. De acuerdo a las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía, se establece que las instalaciones del gobierno provincial fue utilizado como sitio de reunión de militantes afines al exmandatario Rafael Correa durante el estado de excepción. Cámaras, se está facilitando todos los registros y todas las cosas. El último martes, un juez dictó orden de detención preventiva en contra de Paola Pavón. La funcionaria cumple este periodo en una cárcel de la provincia de Cotopaxi. Su colaborador, Cristian González, también es procesado por este caso. El gobierno de Lenín Moreno acusa directamente a Paola Pavón de promover la instigación de personas durante las últimas manifestaciones, en las que se registraron actos vandálicos y saqueos que causaron daños a bienes privados y públicos. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Tras la denuncia del asambleísta Fabricio Villamar en contra del prefecto de Azuay por el delito de rebelión, Yacu Pérez reacciona y en su defensa argumenta que fueron las bases del movimiento indígena quienes decidieron la toma del Palacio Legislativo. Pérez criticó además a la función de la Fiscalía. El artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con 7 a 10 años de prisión a aquella persona que incurre en el delito de rebelión. Dicho delito configura, entre otras causales, el liderar la toma de un edificio público e impedir el normal funcionamiento del mismo. Es público y notorio que en los días en que hubo la toma de la asamblea por parte de una turba de manifestantes, se impidió el ejercicio y normal funcionamiento de la asamblea. Con este argumento, el asambleísta Fabricio Villamar presentó una denuncia en fiscalía contra el prefecto de Azuay. La primera reacción de Yacu Pérez es que se trata de una persecución política. Cacería de brujas, porque no solamente van a iniciar procesos de rebelión en contra de Yacu Pérez, ahora van a venir en contra de nuestros dirigentes nacionales, de la CONAIE, del Ecuarunari, del FUT. Afirma que responderá a la denuncia tal como lo ha hecho en otras ocasiones, acusado del mismo delito. Ya un exgobernador en el año 2000 me presentó un proceso penal por rebelión. Sustenta además que la toma de la asamblea no fue una iniciativa suya. Pensar que el dirigente es el que manipula, es el que impone, es una visión colonial en las comunidades, en el mundo campesino. Hay una pirámide invertida. Quienes deciden son las bases. Opina que tras las movilizaciones, él esperaba que Fiscalía inicie acciones contra la dirigencia de la protesta. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos.
Una comisión ocasional de la Asamblea Nacional que se conformará la próxima semana deberá analizar la crisis por la que atravesó el país. Su trabajo incluirá una línea de investigación sobre los legisladores de la Revolución Ciudadana que buscaron refugio en la Embajada de México en Ecuador. La próxima semana en la Asamblea Nacional se deberá conformar la comisión ocasional que se encargará de investigar la crisis que se vivió en el país durante las jornadas de manifestaciones. La mesa legislativa la integrará un representante de cada bancada y en un plazo de 30 días deberán emitir un informe con las posibles responsabilidades políticas. Esto debe conformarse en el pleno de la Asamblea Nacional, es decir, debe haber una moción de un legislador en torno a qué legisladores integrarían, se vota y con 70 votos pues ya tendríamos integrada la comisión. Vamos a pedir el apoyo de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, para que sean parte asesoras dentro de esta comisión. El refugio solicitado por 4 legisladores de la Revolución Ciudadana en la Embajada de México en Ecuador no pasó desapercibido, por lo cual no se descarta que este hecho también se incluya en la investigación. Ahí también existen ciertos asambleístas que se han escondido. Yo creo que el que nada debe, nada teme. Si no hay una fórmula de juicio, porque se han asilado, si no hay ninguna orden de prisión, porque se han asilado ante los hechos de convulsión nacional que vive en el Ecuador. Sin embargo, desde la Revolución Ciudadana reiteraron que se trata de una persecución política en su contra. Yo no veo ningún argumento por el cual se tenga que investigar a los compañeros. La principalización de los asambleístas alternos sería una opción que analiza la bancada de oposición para mantener sus votos en la Asamblea. La Revolución Ciudadana además presentó a Luisa González como la titular de la dirección política. Ronito Apanta, Medios Públicos. Este jueves se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016 en medio de cuestionamientos de los abogados de los procesados. En esta jornada intervinieron 18 de las 26 defensas respecto a las nulidades en el caso. La diligencia continuará este viernes a las 9:30 de la mañana. Se tratan de pedidos de recusación presentados por la defensa del expresidente Rafael Correa y de Vinicio Alvarado en contra de la jueza Daniela Camacho. Sin embargo, la magistrada indicó que mientras las causas no se sorteen y sea citada, es juez competente para continuar con el caso. Posteriormente, abogados de la defensa pidieron el diferimiento de la audiencia para conocer el dictamen abstentivo que presentó la Fiscalía General a favor de Ítalo Centanaro y Javier Novoa, para lo cual la jueza Camacho les dio 1 hora de receso para su discernimiento. Tras dar respuesta a estas inquietudes, finalmente se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos, en donde se investiga el presunto aporte de empresas contratistas con el Estado para el movimiento Alianza País. En esta jornada, 18 abogados expresaron sus argumentos respecto a las nulidades que acarrearía el proceso. La audiencia continuará este viernes a las 9:30 en la Corte Nacional de Justicia. De calificarse la validez del proceso, continuará la siguiente fase, en donde se conocerá la acusación de fiscalía en contra del exmandatario Rafael Correa y del resto de investigados. Olga Velasco, Medios Públicos. Para reducir la brecha de desigualdad de género, 18 niñas que se relacionan con carreras afines como las matemáticas y la tecnología se vincularon con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, en una experiencia que las motivó a aspirar a cargos gerenciales y otros trabajos que generalmente son ocupados por hombres. Con un conversatorio que permitió la interacción entre estudiantes de varios colegios de Quito y los funcionarios de la CNT, incluida su gerenta Marta Moncayo, esta Telefónica del Estado abrió un espacio para que las niñas conozcan de primera mano los desafíos en el campo laboral relacionado con carreras matemáticas, tecnológicas y de ciencia. No solamente son estos conversatorios, sino que vayan y conozcan la empresa, cuál es el trabajo, cómo es el día a día, e invito a las otras empresas a que también hagan estos procesos. En el evento se nombró a una de las menores como gerenta simbólica de la CNT. Se trata de Nicole, quien envió una sugerencia a sus compañeras. No porque sean mujeres o porque solo en un trabajo hay hombres, todos pueden ser lo que ellas quieren, los logros, las metas. La idea no solo es familiarizar a las niñas con el ejercicio de las carreras que buscan estudiar, sino motivarlas a vencer cualquier obstáculo, entre estos la brecha de la desigualdad de género, para ocupar cargos o trabajos habitualmente realizados por hombres. Creo que lo más importante aquí es que para lograr esa equidad de género en el futuro, que tiene que estar acompañada de que las mujeres reciban el mismo pago por hacer el mismo trabajo que los hombres, tiene 3 etapas. Y la más importante es que las niñas nunca tengan la idea de que no pueden hacer algo.
Y es que según información recopilada por la CNT, solo el 35% de los estudiantes matriculados en carreras vinculadas en el mundo de la ciencia, tecnología y matemáticas son mujeres. Las niñas son las llamadas a romper con esa barrera. Y ya sienten ese compromiso. Yo tengo muchos sueños por delante, quiero salir graduada, quiero ser ingeniera. Padres de familia y maestros también fueron parte del evento y destacaron este tipo de espacios que impulsan a concienciar a una nueva generación. Es excelente porque primeramente les hacen a las niñas valorar el ser mujeres y adentrarse a un mundo, a una sociedad en la cual ellas pueden salir adelante. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. El Ministerio de Turismo informó que de acuerdo a la ley de feriados establecida en el año 2016, la ciudadanía en todo el Ecuador disfrutará de 4 días de descanso a inicios del mes de noviembre. El país se lista para un largo feriado obligatorio. Ecuador vivirá un asueto desde el próximo viernes 1 de noviembre hasta el lunes 4 de noviembre en conmemoración del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Así lo establece la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Feriados vigente desde el 2016. Estamos esperando todo el sector turístico para que recuperar en algo lo que perdimos del feriado del 9 de octubre. Según Prado, durante los 11 días que duraron las manifestaciones, hubo pérdidas millonarias para el sector turístico. Así que estamos con una pérdida de más o menos 50-55 millones de dólares en lo que fue estos días. Conversamos con la ciudadanía, quienes nos manifestaron su apreciación sobre estos próximos 4 días de feriado. Pues me parece muy excelente, ya que la gente puede disfrutar, puede salir y puede visitar las provincias que estuvieron afectadas en este paro que hubo. Se pierde todo, no ve tanta pérdida que ha habido por las bullas, todo eso. Y tenemos la necesidad de trabajar. Con esos conflictos que ha pasado es como que ayudaría bastante a la ciudad. Rosy Prado también invita a toda la ciudadanía a que visiten principalmente la Carita de Dios y así ayudar a todas las personas que sufrieron afectaciones durante las manifestaciones. Cuando hubo el terremoto en Manabí, creo que los quiteños específicamente se unieron de una manera increíble y mostraron toda su solidaridad con esa provincia que tanto queremos. Entonces ahora es el momento, digo yo, de que todo el Ecuador lo reciproque y que venga a visitar nuestra ciudad de Quito. Carla Arcentales, Medios Públicos. En Quito, un joven emprendedor realiza obras del arte fundiendo el hierro. Empezó de forma empírica y hoy construye desde un joyero hasta monumentales obras. Ángel Zambrano elabora un cóndor de más de 5 metros de altura que espera pueda lucirse en alguna plaza pública del país. Ángel Zambrano, oriundo de Chone pero habitante de Quito, empezó hace 14 años, cuando las ideas e imaginación se cruzaban en su cabeza y lo impulsaban a dar un paso más. Aunque la base de todo lo que empezaba fue aprender a soldar, tallar madera y forjar el hierro fue consecuencia de sus manos laboriosas y la creatividad que sigue invadiendo su mente. Dibujaba, pero tenía la inspiración de que podía hacer algo más en mi vida. Entonces la única forma de descubrirme fue en el hierro. Entonces ahora esto es mi sustento. Y esto lo vemos reflejado en sus obras de arte expuestas en su casa, que se ha convertido en una verdadera galería de arte, ubicada en el barrio de Ambajo, en el sector de Conocoto. Desde baúles, floreros, portabotellas, lámparas y adornos exclusivos, la mayoría reflejan su pasión por los animales salvajes. Una cama realizada con resortes al estilo vintage es parte de sus obras de arte. Pero eso no es todo. Ángel también construye pasamanos, balcones, rejas, portones, mesas de jardín. Su desafío actual es la construcción de un cóndor andino posado sobre una estructura de hojas forjadas con hierro. Más o menos está a una altura de unos 3-4 metros de alto. Y más la extensión de lo que es el ala, que es 5 metros. Su sueño es que se luzca en algún lugar público. Me gustaría verle en un lugar donde es la parte de la presidencia, ¿no? Ver una obra mía en ese lugar sería lo máximo. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y mejorar los ingresos económicos y promover un estilo de vida saludable fueron las motivaciones para emprender la venta de té a base del jengibre. Este negocio es amigable con el medio ambiente y cuenta con la participación directa de pequeños agricultores. Sus ventas se contactan por redes sociales. Tienen en el mercado un poco más de 2 meses. Tras planificación y estudios de los efectos para varias patologías, emprendieron la comercialización de Gin Tea.
para escuchar la forma como le ayudó a mantenerse en esta, pues las radioterapias, las quimioterapias. Un coadyuvante, ¿no? No podemos decir que es la cura, pero sí un coadyuvante en el tratamiento del cáncer. Este negocio no solo busca el beneficio económico, su objetivo abarca el bienestar de los consumidores, pues el jengibre previene la pérdida de células, mejora el metabolismo, ayuda a desinflamar el estómago, es eficaz en la pérdida de peso como un quemador de grasa natural. Nosotros vimos cuáles son las tendencias nutricionales y estos hábitos alimenticios tradicionales que van a cambiar a la larga. Nuestro producto es libre de preservantes, pesticidas, azúcares. La combinación de este té es completamente orgánica. Se utiliza stevia y canela. Esta actividad aporta al cuidado ambiental y a la inclusión de agricultores. Trabajamos directamente de la persona que es el productor, el pequeño productor, con nosotros. No trabajamos con intermediarios, sino directamente así dar un precio justo a ellos y nosotros también tener un beneficio, asegurarnos de un buen producto. El siguiente paso en esta microempresa es lanzar al mercado bebidas refrescantes y sazonadores. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Venezuela logró un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que provocó reacciones en contra de los representantes de varios países en la ONU. La elección de Venezuela para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas provocó reacciones en contra. Una de ellas del embajador de Costa Rica ante la ONU, Rodrigo Carazo, quien no solo desaprobó esta designación, sino que aseguró que no es conveniente por la situación que actualmente vive el país suramericano. Para nada conveniente que miembros pues, que están siendo objeto de investigación, objeto de medidas por parte del Consejo, ocupen escaños porque van a ir a la defensiva. Quienes también expresaron su descontento por el resultado que otorga uno de los 2 puestos libres para América Latina fueron los embajadores ante la ONU de Chile, Teodoro Rivera, y de Colombia, Guillermo Fernández de Soto. Nosotros lamentamos profundamente esta elección que sitúa además al gobierno de Maduro en un cargo que no se merece. Venezuela no tiene los requisitos ni la autoridad moral para formar parte del Consejo de Derechos Humanos. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arraza celebró el puesto que logró su país en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Una victoria que habrá que mesurar, que medir, pero que hoy nos atrevemos a calificar de histórica. Uno de los primeros países en reaccionar fue Estados Unidos, a través de la portavoz del departamento de ese país, Morgan Otargus, quien manifestó que cualquier elección del régimen de Maduro al Consejo de Derechos Humanos haría una burla de la causa de los derechos humanos, y ratificó el apoyo de la administración de Donald Trump al gobierno interino de Juan Guaidó. Paco Urbina, Medios Públicos. Mientras tanto, en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro del asesinato del dirigente político Edmundo Rada, cuyo cuerpo fue encontrado hoy en una carretera de la ciudad de Caracas. Debemos decir que esto es un asesinato del régimen, que hay claros indicios de que la causa es política. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio político. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio por móviles políticos también en Venezuela. Y no olvidemos que hace unos días también apareció calcinado el exgobernador Jan Rangel. Estados Unidos y Turquía acordaron implementar un cese al fuego en el noreste de Siria para permitir el retiro de las tropas de las unidades de protección popular kurdas. Así lo anunció desde Ankara el vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien se reunió con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. Pence agregó que este acuerdo pausaría el avance turco en Siria para permitir la retirada de las fuerzas kurdas y con esto poner fin a la operación denominada Primavera de Paz. Mike Pence agregó que tras conversar con el presidente Donald Trump, este dijo estar muy agradecido con su homólogo de Turquía por facilitar el alto al fuego. Estelar. Gracias una vez más a todos por acompañarnos. Mañana, muy temprano, 6 de la mañana, con noticias y entrevistas para todos ustedes. Feliz noche.